el río para cruzar, para llevar la balsa, pero no creí de que me iba a llegar como 100 metros agua abajo, porque el agua corría la correntada del agua era tremendo, porque había ya toda una semana que estaba lloviendo y el río Acaragüe está muy alto. Esta es la balsa del río Acaragüe. Aquí está la balsa del río Acaragüe. Y esta es la balsa que ustedes necesitaban. Sí. Entonces crucé al otro lado, desaté el amarre, desamarré y me tiré por la maroma donde está la balsa y crucé al otro lado. Me retó mucho el país, Bruno, porque hizo aquello, porque si me perdía, pues ¿qué le iba a decir a mi hijo? ¿Qué decía a mi padre? Porque me permitió. Pero yo estaba tan seguro como cruzaba el río Paraná, no tenía miedo de la Acaragüe, pero era muy peligroso, era muy riesgoso, porque realmente corría fuerte el lago. Me podía haber llevado la corriente hasta el saldo y me perdía. Y así son leyes que uno hace las cosas a veces. Cuando eso apenas yo tenía 15 años. 15 años. Y el país Bruno, excelente cura párroco. El padre Bruno, cura párroco de Hernandario, o también iba. Él era alemán. Era alemán, creo que era del Verbo Divino. Estuvo unos tiempos, después vino ya el padre Paí Nicolás, ¿te acuerdas? Un brasileño. Después el padre Bruno vino el Paí Nicolás. Y tenemos un libro ahí de él. Vino el padre Walter. ¿Vos tenés alguna anécdota del Paí Nicolás? Sí, tengo. Y tenemos un libro de él. Uno de los mejores misioneros de la congregación del Verbo Divino. Y él fue el que civilizó prácticamente a los guayaquíes. Ahí está. Le defendió a los indígenas y le entregó una propiedad. ¿Sí? ¿Dónde le entregó la propiedad? Creo que fue en la zona de Curuguatí, no sé. Aquí, el río Acaragüe. ¿También? La costa aquí. Ahí están todavía los indígenas. ¿En serio? 7.000 hectáreas. ¿En qué parte? Acaragüe. Ya sé, Acaragüe, ¿en qué parte? De aquí más o menos 20 kilómetros. Están todavía los indígenas ahí. Que el padre es sacerdote, ¿por qué? De lo que tú acabas de decir. Demasiado se le perseguía a los indígenas y él le defendía. Sí. Pero él le civilizó a los guayaquíes. Hoy en día H. Hoy en día es H. Él le civilizó porque antiguamente pues prácticamente se le mataba, se le atropellaba a los pobres indios H. Se le perseguía, se le mataba. Y él fue a reunir ahí en el arroyo Guazú, más o menos, un poquito de estos lados del Laurel. Así mismo. Ahí se le reunía y él le civilizó ahí. Paí Nicolás, como era realmente misionero. Realmente misionero. Un verdadero, yo le puedo llamar un santo. ¿Sí? Ay, sí, ya. Una vez se compuso cuando nosotros trabajamos ahí cerca de ahí, en un lugar llamado General Díaz. Y le encontramos por el camino, no arrancabello la camioneta. Y le trajimos a remolques hasta Hernandaria, a su camioneta. Trabajaba mucho, ¿eh? Sí. Hiperactivo. Y mi suegro también le ayudó mucho. ¿Cómo se llamaba tu suegro? José. ¿José qué? Godoy. José Godoy. Ah, sí. Inclusive un José que trabajó con tu papá, o sea que con estilo y eso. Con mi hermano como administrador. Exactamente. Sí. Es una buena persona. De Embaracayacue. Es una buena persona, don José. Tenemos también la foto del señor Daniel Escombarti y la fábrica de Palmito. Charmillo, don Daniel Escombarti era una buenísima persona, era mi amigo.
Aquí trabajaban más de 40 mujeres en esta empresa. Y lastimosamente el amigo Pilo está usando un lente porque ha perdido la visión. ¿Podría recuperar esto, Pilo? Y estoy siguiendo con mi oftalmólogo y con mucha paciencia y con mucho tratamiento. Me dice que voy a recuperar la vista. ¿Dónde está siguiendo el tratamiento? Actualmente estoy siguiendo con un oftalmólogo de Cascabel, pero que cada martes viene en Foz de Iguazú. El doctor Rodrigo, no sé cómo se ve. ¿Y cómo? Después de eso, ¿dónde irías? ¿A qué ciudad para llegar? Trasplante de córnea. Trasplante de córnea. En Sorocaba, San Paulo. Ahí tenés que irte. Sí, ahí. Para otra vez tener, si Dios permite, la visión. Efectivamente. Y yo ya sé cómo ellos mandan, aunque ellos son los técnicos en ese sentido. Es por eso que él está usando lente. Sí. Pilo, si algo quieras agregar que nosotros no hemos podido preguntarte, la cámara está a tu disposición. Y yo asistí en varias reuniones que vos, Lelie, hiciste reuniones con los ex obreros de la industrial paraguaya y con los antiguos pobladores de Hernandaria. Hace unos años que no se está haciendo eso. Sí. Y que se vuelva a hacer ese encuentro de vez en cuando con los antiguos pobladores de Hernandaria y principalmente los de la gente de Curupaytú. Qué bien. ¿Cómo tus hermanos cómo se llaman? Y mi hermano mayor es Ramón de Clesi. El músico. El músico. El serenatero. El serenatero. ¿Y una profesora? Mi hermana Carmen, la profesora. Carmen de Clesi. ¿Y tu madre cómo se llama? Eva. ¿Eva? Eva Vergara, viuda de Clesi. Eva Vergara, ¿de qué pueblo? De Santa Anita. También de Santa Anita. También de Santa Anita. ¿Y dónde vivían aquí la familia de Clesi? ¿En qué lugar primero aquí? Nosotros teníamos nuestra casa detrás mismo de la municipalidad actual, donde actualmente está el polideportivo. ¿Eso le vendieron ustedes a...? Sí, mi mamá vendió a quién? la industrial paraguaya. A la municipalidad. ¿Y quién era como intendente? Mallorquín. A Kiko Mallorquín. Sí, Kiko Mallorquín estaba como intendente. Lastimosamente que se vendió prácticamente mi mamá sin consultar con nosotros, había sido que vendió muy barato. ¿Cuánto? 55 millones de dólares. Pero actualmente pues, un terreno de 50 metros por 50 ubicado en ese lugar vale mucho más. Imagínate por lo que puede costar ahora una propiedad. Una propiedad titulada de 50 por 50 en pleno centro de Hernandaria. 2.500 metros cuadrados. 2.500 metros cuadrados. Bueno, pero cuando eso, el guaraní costaba mucho. ¿Cuánto en la represa Caraí la empresa Torno te pagaba? En la empresa Giuseppe Torno nosotros ganábamos 45 guaraníes la hora como operador de máquina pesada. Y aparte yo tenía un plus de 5.000 guaraníes mensual por trabajar en la zona peligrosa, inhóspita, que era el túnel. Ya era una suma bastante... Y era mucha plata. Mucha plata. Porque en aquella época el sueldo mínimo era, creo que era 3.800 guaraníes mensual. Y yo solamente con ese 5.000 ganaba un poco más del sueldo mínimo y sacaba prácticamente libre mi salario de lo que hacía por hora. Pero aquí en la década del
del 50, del 40, del 50, aquí no había industria. ¿De dónde traían las provisiones en un barco? Y generalmente los barcos traían mercadería de Encarnación. ¿Y qué es lo que traían? Y de todo. Traían Galletas. azúcar, harina, galletas. Aquí no había panadería. No tenían. No tenían. Y de todo un poco se traía de allá. Se traía inclusive picadillo, cornevé, rapadura para postre. Lo que ahora, hasta ahora de vez en cuando se trae de la zona de allá de Cacupé. O sea que no teníamos industria en esa época. No teníamos nada. Acá en la zona al menos no había nada. Así mismo. Y bueno, ¿qué otra cosa podría agregar, Pilo? Y mi agradecimiento para ustedes por haberme invitado, y estoy a entera disposición en lo que pueda ayudarles a contar algunas anécdotas del pasado. Estoy para eso, don Leslie. Y vamos a continuar cuando tenga una buena visión para conocer el museo y algunas fotografías antiguas que... Y sí, yo tengo algunas fotografías de cuando éramos jovencitos todavía, jugando fútbol. Y tengo algunas fotos cuando trabajaba en obraje, sacando rollo ya sea en tractor, en camión. Y lo único que puedo decir también es de que el que trabajábamos en la explotación de los bosques, no hacíamos... No deforestaba. No hacíamos deforestación, porque nosotros cortábamos los rollos, pero se sacaban los rollos grandes, no lo que iba a servir, el resto quedaba otra vez prácticamente intacto. ¿Y cómo se llamaba la persona esa que marcaba los rollos para echar? Descubiertero. 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 Ese entraba con el machete, me hacía picada y marcaba los rollos que se tenía que echar. Elaborar, y marcaban todo. Ya. Y se echaba lo que se marcaba. Sí, lo que estaba marcado. ¿Y cuándo terminó la explotación, la exportación de rollos? La exportación de rollos en bruto terminó cuando iba a empezar ya la construcción de la represa de Itaipú. 70. Habrá sido en los finales de la década, sí, los primeros años de la década del 70. Porque esto pues empezó la construcción en el 74-75 en Itaipú. Y hasta que la usina, o sea que la represa recién empezó a almacenar agua, el embalse del río Paraná, o sea que la construcción de la represa a finales del 70, de la década del 70, y esa época venían los rollos en cangada y estirados por un remolcador. Sí. Y se llevaba prácticamente los rollos remolcados hasta un poco más abajo hasta Resistencia. Sí. Y ahí dice que ellos estaban ya en barcaza para continuar viaje. No teníamos camino. ¿Y cómo se llama el barco de pasajeros? Doradito. Uno se llamaba Doradito y otro Negri. Los barcos paraguayos. Y el barco brasileño había también dos, que iba hasta Puerto Adela, o sea que frente a Puerto Adela estaba Puerto Méndez. Hasta Puerto Méndez iba esos barcos brasileños también, y eso hacían un recorrido, salían allá en Paso de Patria y subían por el río Paraguay y iban hasta Corumbá. ¿Viajabas en el barco El Doradito?
Y en el Doradito viajaba generalmente era de barco y pasajero. Yo viajé varias veces, ¿En serio? con camarote. Y antiguamente pues no teníamos camino para ir a Asunción, solamente habría que bajar hasta Encarnación, de Encarnación En nos tren. subíamos en tren y nos íbamos, pasábamos por Villarrica o a Asunción por tren. Hasta llegar a la capital. Y para llegar a Santa Nica, de Asunción tomábamos otra vez un barco que iba hasta Puerto Rosario. Y de Puerto Rosario había un mixto, igual que tenía más del aire. Y eso hacía el viaje hasta Santa Nica. O sea que si todo marchaba bien, llegábamos en 6 días de Puerto Palma a Santa Nica. ¿Y cómo era el mixto de Madelaire, de Villarrica? De Villarrica a Hernandaria. ¿Y cómo era ese vehículo? ¿Cómo era? Y ¿Por qué se le decía mixto? Y de pasajero y carga. Era de pasajero y carga, por eso justamente se le decía mixto. Para continuar otra vez, porque ya estábamos por terminar. ¿Te acordás de la guerrilla del 60 cuando penetraron aquí? Sí, recuerdo. Y justamente cuando eso nosotros vivíamos en Puerto Palma. Y en nuestra casa se fue a hospedarse, o sea que el teniente coronel Morínigo, apellido Morínigo, con unos cuantos soldados que fueron los que capturaron a los guerrilleros en la zona ahí de Puerto Palma, que se llamaban a la orilla más o menos del río Piraputá. El arroyo Piraputá se llamaba el lugar Apepú. Y Canelaí se llamaba en ese bosque ahí, en ese área. En la zona norte. En la zona norte. Sí. Más o menos a 20 kilómetros de acá de Hernandaria. ¿Y te acordás de algunos guerrilleros que fueron capturados? Uno de apellido Civil. ¿Cómo se le trataba? Y bien, otro era Alley Mora. Lo unió los 8 o 9 ahí que los otros ya no recuerdo nomás. Pero el teniente coronel Morínigo es una persona muy respetuosa. Le trató bien, a ninguno de ellos se le trató mal. ¿Rubén Talavera trabajó en eso? Rubén Talavera es uno de que se presentó para, como conocía la zona, él se presentó voluntariamente, entró con los milicos en el monte a la captura de esas personas que incursionaron para la guerrilla. Se fueron hasta Itacrí, ¿eh? ¿No te acordás cuando llevaron el vehículo de Madelaire? Sí, más o menos recuerdo. Ya. Eso fue a finales de 1959. Así mismo. Hace 64 años. Qué caso, ¿eh? Y cuando eso aquí había mucha neblina. Bastante. En la época, parece que en esa época había más neblina. ¿Hasta qué hora teníamos una neblina muy espesa? A veces teníamos hasta las 9, las 10 de la mañana teníamos neblina espesa. Eso no sé por qué ese cambio, porque ahora no hay más esa neblina espesa, así. Cambió totalmente el medio ambiente, ¿eh? Cambió. Así mismo. Y bueno, y antes pues teníamos bosques saliendo desde Hernandaria hasta llegar a Puerto Adela, aquí decía Puerto Asalto del Guairá, era puro bosque. La única parte donde más o menos 3 kilómetros después del kilómetro 20 hasta Maracamoa había un espartillatero, un campo. Y acá, a salir de Hernandaria hasta la entrada de Santa Fe, más o menos 15 kilómetros, era también campo natural. ¿Te acordás de una fruta? Puro verde. ¿Te acordás de una fruta que había mucho aquí, el guaviramí? Guairamí, sí. Lastimosamente terminó el Guairamí porque
los agricultores vinieron a arar toda la tierra para el cultivo de la soja y eso fundió el Guairamí nuestro, si no, nunca iba a terminar. Y había unos pájaros, muchísimos, miles y miles de pájaros, aquí, y venían para cazar los pájaros, ¿verdad? Sí, en Nambú. En Nambú. Venían los brasileños y cazaban, entraban con sus enormes perros pedrigueros y hacían volar y ellos les metían escopeta. Y nadie le decía nada. Entre ellos Neneco Navero también lo que cazaban. Pero el presidente de la República también vino a Stroessner aquí a cazar. También dice que venía a apostar en la casa del finado Ña Neneco Crispín, Navero. la madre de Neneco, Ña Crispina. Y se iba a cazar en Nambú. Se iba con don Neneco. Con Neneco. Eso es cierto, verídico. Qué maravilla. Gracias, Pilo, por... No hay de qué sea. Muy amable. Vamos a continuar esto, Perfecto, cuando guste vamos a seguir hablando lo que yo sé, la historia, vamos a continuar.